11º episodio de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Capítulo 3. Las dimensiones superiores y la relación humana con ellas. Uno de los objetivos de este libro es que las mentes comprendan mejor la idea de las múltiples dimensiones y la posible conexión del ser humano con ellas. Para ello puede ser útil elaborar un mapa tentativo. Otros diferentes pueden ser igual de válidos, del funcionamiento del universo multidimensional. Todo mapa, en este sentido, es un mapa mental, por tanto, habrá que clasificar o dividir de alguna forma. Si 1 metro es igual a 100 centímetros y estos, a su vez, son iguales a 1000 milímetros, se deduce de ello que toda clasificación es múltiple. En el presente capítulo se expondrá el posible funcionamiento de un universo de 40 dimensiones. Para ello, en primer lugar es necesario comprender el concepto de onda de frecuencia variable dimensional. Con este fin se definirán algunos conceptos: ondas de transmisión, variable dimensional, dimensiones de la materia física, planos dimensionales no físicos. 3.1. Ondas de transmisión. Por el conocimiento existente sobre las leyes de la física, se sabe que tanto el sonido como la luz se transmiten por el espacio a través de lo que la ciencia llama ondas sonoras y ondas luminosas o electromagnéticas. Las ondas de transmisión poseen 3 características específicas que las definen: velocidad de propagación, longitud de onda y frecuencia vibratoria. La velocidad de propagación se refiere a la velocidad con la que las ondas transmiten la información del universo. Esta velocidad es diferente según el caso. Por ejemplo, las ondas de sonido se propagan por el aire a 340 metros por segundo y las ondas de luz a 340.000 kilómetros por segundo. Las ondas de pensamiento se propagan instantáneamente, tiempo cero, a cualquier lugar del universo, es decir, el pensamiento se mueve a la velocidad absoluta, donde el tiempo y la distancia se unen en un solo punto, cuyo valor es igual a 0. En otras palabras, si se viaja a la velocidad infinita de un punto a otro, se tarda 0 tiempo en llegar. La longitud de onda a través de la cual se transmite una información es variable y se corresponde con la distancia entre la cresta de una onda y la cresta de la siguiente. Las variaciones posibles en las longitudes de onda existentes en el universo varían desde 0 hasta infinito. La disminución de la longitud de onda de transmisión es proporcionalmente inversa al aumento de su frecuencia vibratoria. La onda de transmisión del pensamiento tiene un alcance ilimitado porque la longitud de onda puede reducirse hasta 0, aumentando su frecuencia vibratoria hasta el infinito. La frecuencia vibratoria es el número de oscilaciones por segundo que experimenta una señal viajando a través de una onda, moviéndose lateralmente dentro de la altura de la onda. Cuando la frecuencia vibratoria llega a ser infinitamente rápida, la longitud de onda se reduce a 0, alcanzando en este momento la dimensión inmanifestada del ser. Para ilustrar estos conceptos, se presenta a continuación el ejemplo de una onda sonora y sus ciclos por segundo. A continuación describiremos brevemente la figura número 3, la onda sonora. Siendo la longitud de onda la distancia de una cresta a otra de 34 metros y teniendo una frecuencia vibratoria de 10 ciclos por segundo, la velocidad de propagación en un segundo será de 34 metros multiplicado por los 10 ciclos, es decir, 340 metros. Para garantizar una mejor comprensión,
se expresan en forma de ecuaciones los elementos que componen las ondas de transmisión. La velocidad es igual a la longitud por la frecuencia. La longitud es igual a la velocidad dividido por la frecuencia. Y la frecuencia es igual a la velocidad dividida por la longitud. 3.2. Variable multidimensional. Aunque la sincronía y la conexión de pensamiento pertenecen a un mundo inmaterial, se intentará explicar aquí tales conceptos con el ejemplo de las ondas y su frecuencia vibratoria. Las ondas de transmisión viajan por el universo adaptando su velocidad de propagación y variando en proporción inversa sus longitudes de onda y sus frecuencias vibratorias de acuerdo con los diferentes emisores, los diferentes estados de la materia y los espacios dimensionales que encuentran a su paso. Cuando las ondas se propagan a una velocidad mayor que la de la luz, entran en los planos dimensionales, donde el tiempo y el espacio comienzan a contraerse de acuerdo con el aceleramiento, el acortamiento de las longitudes de onda y el aumento de las frecuencias vibratorias. A estos cambios se los llama variable dimensional. El pensamiento puede entrar en contacto a través de la variable dimensional con todos los planos y dimensiones, desde la dimensión cero hasta la del absoluto. Para comprenderlo mejor, se pueden tomar como ejemplo los dos puntos extremos del universo, que la ciencia llama el Big Bang y el Big Crunch. El Big Bang ha sido generalmente admitido por la mayoría de los astrofísicos, mientras que el Big Crunch es una hipótesis entre varias otras. El Big Bang es la gran explosión que originó un universo en expansión, partiendo de la máxima condensación posible de la materia, donde velocidad es igual a cero, longitud es infinita y frecuencia es igual a cero. Cuando la velocidad es igual a cero, cualquier distancia, por pequeña que sea, tiene un valor igual a infinito. Todo movimiento está anulado, por lo tanto, la frecuencia también es igual a cero. Podría expresarse así: velocidad de propagación es igual a longitud infinita por frecuencia cero es igual a cero. Es decir, una longitud de onda infinita es igual a cero movimiento. En una situación así, los electrones hacen contacto con los protones y se produce la explosión. No hay espacio ni movimiento. Dimensión cero. El Big Crunch es supuestamente la gran contracción o fin de la expansión universal, que tiene lugar tras la máxima expansión posible de la energía. El resultado sería una frecuencia única absoluta, donde velocidad igual infinita, longitud igual a cero y frecuencia igual infinita. Cuando la velocidad es infinita, cualquier distancia, por grande que sea, tiene un valor igual a cero y la frecuencia se eleva al infinito, por ser proporcionalmente inversa a la longitud de onda, lo cual podría expresarse así: velocidad de propagación es igual a longitud cero por frecuencia infinita, lo que es igual a cero. Es decir, una longitud de onda cero es igual a tiempo cero. En una situación así, los extremos de la onda hacen contacto. El tiempo y el espacio se reducen a valor cero y ya no existe ni principio ni fin, dimensión absoluta. 3.3. Dimensiones de la materia física. La materia física se corresponde con lo que se denomina el plano físico o de las tres dimensiones: largo, ancho y alto, más la dimensión temporal. Puede manifestarse en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Según Einstein, la máxima velocidad de propagación dentro de las tres dimensiones es la velocidad de la luz. 3.4. Planos dimensionales no físicos. Al sobrepasar la velocidad de la luz, el tiempo comienza a contraerse y la distancia pierde valor.
Cuando el tiempo llega a cero, velocidad del pensamiento, la distancia también vale cero. En ese momento se alcanza la dimensión absoluta del ser, dimensión sin tiempo ni espacio, que se conoce como la nada, el todo no manifestado o el estado del eterno presente. El concepto de universo preexistente significa que la información para todo cuanto existe y sucede en el universo siempre ha existido en la dimensión 40, también llamada absoluto inmanifestado. Por encontrarse el absoluto en una dimensión atemporal, no puede hablarse de antes o después, sino del estado del eterno presente, donde pasado y futuro se pueden observar simultáneamente. Los estados donde el tiempo puede medirse se corresponden con dimensiones inferiores donde se viven las experiencias de aprendizaje. Estas se dan en las 3 dimensiones físicas y en las 6 dimensiones mentales, donde se llevan a cabo los procesos de aprendizaje y comprensión. Es decir, solo hasta la 9ª dimensión es posible hablar de tiempo y espacio y de antes y después. Las variaciones dentro de los planos dimensionales no físicos se clasifican en dimensiones mentales, plano mental, dimensiones espirituales, plano espiritual, dimensión absoluta, plano inmanifestado o dimensión única del ser. En lo que se refiere a las dimensiones mentales, el plano mental abarcaría 6 dimensiones, comenzando a partir de la 4ª y terminando en la 9ª. La personalidad, los sentimientos, la ignorancia y la comprensión pertenecen al plano mental. En cuanto a las dimensiones espirituales, el plano espiritual comprendería 30 dimensiones, comenzando a partir de la 10ª y terminando en la 39ª. La conciencia humana se desarrolla entre la 10ª y la 18ª. A partir de la 19ª comienzan los seres inmortales. La dimensión absoluta o plano inmanifestado se corresponde con la dimensión 40 o dimensión única del ser. La información originaria de todo cuanto existe se encuentra en el plano inmanifestado. En total, pues, serían 40 las dimensiones del universo, como se dijo al principio del capítulo, y se clasificarían de la siguiente manera: una dimensión absoluta, 30 dimensiones espirituales, 6 dimensiones mentales y 3 dimensiones físicas. Para ubicar las dimensiones dentro de las características humanas, se puede decir que el cerebro, como parte del cuerpo físico, está en la 3ª dimensión. El cuerpo mental, denso, se ubica entre la 4ª y la 5ª. El cuerpo mental de luz entre la 7ª y la 9ª. La conciencia de correspondencia humana se ubica entre la 10ª y la 18ª dimensión. Todas las dimensiones del universo están representadas en el ser humano. 3.5. La gracia. El proceso de desarrollo espiritual no puede tener lugar sin la ayuda de la gracia. El ser humano es ayudado desde las dimensiones de más alta vibración para que sea capaz de disolver su ignorancia, ego. No se puede trascender el ego solo desde el ego. Es la verdad la que disuelve la ignorancia. Esta no se trasciende a sí misma. Si una persona tiene fe religiosa, entenderá la gracia como un don divino que emana hacia ella con asistencia redentora. Si no la tiene, podrá entender la gracia como la atracción energética que las dimensiones superiores de más alta vibración ejercen sobre las de más baja vibración para el cumplimiento del propósito del universo. Se entienda como se entienda, la gracia existe. Esta nueva información produce beneficios a los 2 tipos de personas. A la primera, la persona con fe la ayuda a verificar externamente su creencia y a poder ofrecer información a más tipos de mentes cuando es solicitada. A la persona sin fe la ayuda a espiritualizar su pensamiento y a empezar a utilizar esa ayuda.
La gracia es una atracción constante y permanente, disponible para todos. Su fuerza no está limitada por quien la transmite, sino por los bloqueos de sus receptores. Imagínese un globo aerostático. Una vez que se llena de gas caliente, tiende a elevarse. Se impide atándolo al suelo con estacas. La gracia sería como el gas caliente, una fuerza que impulsa a los seres humanos a elevarse. Los apegos y limitaciones mentales serían como las estacas. 3.6. La experiencia personal del milagro, actuando en el nuevo paradigma. ¿Qué es un milagro? San Agustín decía: no hay milagros contra las leyes de la naturaleza, sino contra lo que conocemos de las leyes de la naturaleza. Tenía razón. Para precisar más, se puede decir que los milagros parecen estar fuera de las leyes conocidas de la naturaleza, pero no están fuera de las leyes del universo, o no ocurrirían. En el Evangelio, Jesús hizo estas dos afirmaciones: cosas más grandes haréis vosotros, y si tuvierais fe, moveríais montañas. Otros maestros espirituales han dicho y dicen cosas parecidas. Cualquier ser de la dimensión 19ª en adelante, según el modelo o mapa anterior, se les puede llamar ángeles, arcángeles o maestros inmortales, o como se quiera, porque el nombre no va a cambiar lo que son y a ellos no les importa. Puede realizar en el mundo de la materia acciones mucho más grandes que convertir el agua en vino o mover una montaña. En definitiva, que sea agua o vino depende de cómo se colapse la función de onda del electrón. La evolución del alma en el reino humano no termina hasta que se aprende a manipular la materia. Eso ocurre aproximadamente en el 6º nivel de conciencia humana, según la escala de Schmedling. En ese nivel vibratorio ya se posee suficiente energía e información para manipular la materia. Hasta entonces, la conciencia colapsa el electrón por la persona para que ésta pueda tener las experiencias adecuadas de destino. No se manipula la materia desde la materia, sino desde lo sutil. Lograr hacer milagros, como todo lo demás, depende del nivel de conciencia y de su correspondiente frecuencia vibratoria. Los milagros no se hacen desde el ego y no son personales. Ocurren cuando el inductor se funde con la energía de la fuente universal y se convierte en el instrumento perfecto para que esa energía transforme la materia. Los milagros provienen de esa fuente, no del instrumento. Ocurren fuera de la percepción de los sentidos y por ello no son reconocidos o bien son descartados como suerte o como algo accidental. Sin embargo, hay investigaciones científicas acerca de milagros como los de Lourdes, los estigmas, la incorruptibilidad de los cuerpos de algunos santos y místicos, etc. Hasta ahora no se disponía del contexto para reconocerlos y comprenderlos mejor. Carl Jung propuso el término sincronía para referirse a ellos. La certeza en su existencia y la rendición a la fuente parece facilitar su manifestación. Lynne McTaggart, The Intention Experiment. Se describirá a continuación un posible contexto desde el que lo dicho puede comprenderse mejor. Cuando el nivel de conciencia se aproxima a los niveles de 570 en la escala de Hawkins, por intentar situarlo en algún punto aproximado que la mente humana pueda entender, muchos fenómenos inexplicables mediante la lógica o el análisis causa-efecto empiezan a ocurrir. Acompañan de alguna forma al campo espiritual personal y ocurren más por causa del campo mismo que por volición. En la literatura sánscrita se les llama siddhis y se refieren a poderes místicos o sobrenaturales inexplicables mediante la lógica lineal. Estos siddhis empiezan a aparecer de forma esporádica,
pero se vuelven más frecuentes según aumenta el desarrollo espiritual hasta acabar siendo continuos. Pueden producir transformaciones inexplicables, sanaciones físicas y otros fenómenos semejantes. Los siddhis no están bajo un control personal, son emanaciones del campo espiritual. Son la manifestación del poder no lineal más la intención que activa la potencialidad lineal. Con el aumento del nivel de conciencia, lo milagroso se convierte en una nueva realidad en la cual lo que en apariencia es imposible se manifiesta sin esfuerzo, como si estuviese orquestado. Esto permite a las personas llevar a cabo un cambio mental respecto a sus actuaciones. Aprenden de este modo a actuar concentrándose en el proceso y soltando los resultados, lo cual contribuye enormemente a mantener la paz. Al actuar solo se puede controlar el proceso. ¿He dado lo mejor de mí? ¿Ha sido pura la intención? ¿Me he preparado bien? ¿He utilizado herramientas de sabiduría? Eso es todo lo que se puede hacer y lo que determina si las propias acciones están dentro de la ley y por lo tanto ayudan a las personas a evolucionar o no. En definitiva, los resultados siempre quedan en manos del absoluto. Puede ocurrir que el individuo actúe con la intención de conseguir un cambio evolutivo en algún lugar, pero el universo puede necesitar retrasar ese cambio para facilitar procesos de evolución no completados. La comprensión de esta idea libera a la persona de la frustración. Por lo tanto, es necesario aprender a actuar soltando el resultado, es decir, a actuar en paz. Siempre que exista alguna intención de controlar el resultado de la acción, ésta irá acompañada de un cierto grado de ansiedad. Otro aspecto que ayuda en el crecimiento es actuar como si. Si se quiere ser luz, se debe comenzar a actuar como lo hace la luz. Aunque todavía no se haya alcanzado internamente el nivel al que se aspira, actuar como si se hubiera llegado a él facilitará mucho la labor. Ante la duda de qué hacer en una situación determinada, sirve de ayuda preguntarse: ¿qué haría Jesús, o Buda, o Gandhi ante esta misma situación? Está claro que todavía no somos ellos y no hay que sentirse culpables por no poder actuar como tales, pero siempre es posible hacerse esa pregunta. La respuesta mostrará el trabajo que todavía queda por hacer y traerá claridad a la propia mente. En el Bhagavad Gita, cuando comenzó la batalla de Kurukshetra, Krishna le dijo a Arjuna: no dejes que los frutos de la acción sean tu objetivo y no te apegues a la inacción. Cuando se vaya a actuar, es necesario recordar que existen dos lugares energéticos internos desde los que se puede hacer las cosas. El lugar del elijo hacerlas y el del tengo que hacerlas. Es posible verificar rápidamente en la propia vida que el tengo causa un gran gasto de energía vital. Además, produce un bloqueo energético en algún nivel y como consecuencia de ello será más difícil obtener buenos resultados. Sin embargo, cuando se actúa desde el elijo hacerlo, no habrá gasto de energía y los resultados serán satisfactorios porque se está actuando desde el lugar energético que fluye con la ley. Al intentar romper hábitos o patrones negativos, el elijo también ayuda mucho más que el tengo que. Hace falta mucha energía para romper con esas situaciones, si no, la fuerza de gravedad ganará. La costumbre de poner la intención continuamente detrás de algo hará que aumenten las posibilidades de manifestación de ese algo, y según se vaya verificando, dará más confianza seguir haciéndolo.